En el Perú se usa como fuente de energía eléctrica el gran potencial hídrico de los ríos, lagos y lagunas, sucediendo el proceso en las centrales hidroeléctricas. El complejo de Mantaro aprovecha las aguas del río Mantaro, el cual tiene su origen en la presa Opamayo. A lo largo de su recorrido, su caudal se va incrementando debido a los aportes de varios afluentes, los cuales son afianzados en las épocas de estiaje por las descargas de los 17 embalses construidos por Electroperú. Los procesos de generación de energía eléctrica se inician en la represa Tablachaca, construida sobre el río Mantaro y ubicada en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En este embalse se almacena y regula 7 millones de metros cúbicos de agua provenientes del río Mantaro, que llegarán luego a las centrales Santiago Ayunes de Mayolo y Restitución. El agua almacenada en el embalse Tablachaca es derivada mediante el túnel de aducción hasta la cámara de válvulas para luego iniciar la gran caída de agua mediante 3 tuberías a gran presión hasta llegar a la central hidroeléctrica Santiago Ayunes de Mayolo. Esta caída es fundamental para impulsar los rodetes Pelton de cada uno de los 7 grupos generadores de 514 megawatts. Cada uno en total hace 798 megawatts de potencia instalada de esta central. Estos rodetes harán girar el rotor de los generadores, produciendo electricidad a nivel de 13,8 kilowatts de tensión. Las aguas turbinadas de la central Santiago Ayunes de Mayolo son captadas nuevamente mediante un puente turbo para ser conducidas mediante un túnel hasta la central hidroeléctrica Restitución, en donde tendrá lugar el proceso descrito anteriormente de la generación. La central Restitución dispone de 3 grupos generadores accionados por rodetes Pelton, que tienen una capacidad de 70 megawatts cada uno, que en total hacen 210 megawatts de potencia instalada para esta central. La energía producida será transportada hasta la subestación Campo Armiño, donde también se transmitirá energía a los diferentes clientes del país. El agua turbinada, al cumplir con los 2 ciclos de transformar su energía estática en cinética y luego generar electricidad, será devuelta al mismo río Mantaro. Luego, esta electricidad será transformada a un mayor nivel de tensión de 220 kilowatts para ser transportada a la subestación de Campo Armiño, desde donde se transmite la energía a los clientes a través de las líneas de transmisión que recorren las diferentes regiones del Perú. La instalación de las líneas puede ir elevada por medio de torres de sustentación o subterránea. Las líneas de alta tensión transmiten grandes cantidades de energía eléctrica y se despliegan a lo largo de distancias considerables. La hidroeléctrica de Mantaro tiene líneas de transmisión de 220 kW y 500 kW. La línea de transmisión de 220 tiene un alcance a las regiones de Junín, Huancavelica y Apurímac, y a partir de ellas transmite a las diferentes regiones del país mediante subestaciones. Por otro lado, la línea de transmisión de 500 kW, la cual es la principal línea de transmisión de la energía producida por la hidroeléctrica del Mantaro, es la línea de transmisión 500 kW Mantaro, Marcona, Socabaya y Montalvo, y subestaciones asociadas, a cargo del consorcio Transmantaro, que forma parte de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. Esta constituye el segundo enlace en 500 kW entre zonas centro y sur del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, SEIN, que recorre las regiones de Huancavelica, Ica, Arequipa y Moquegua. La longitud aproximada de la misma es 900 kilómetros y capacidad de 1.600 megawatts. Su puesta en operación permitirá que la energía generada en el centro sea transferida al sur del país para atender el crecimiento provisto de la demanda actual de energía eléctrica. El crecimiento de la demanda eléctrica de la zona del centro del país se incrementará cerca de 1.000 megawatts en los años próximos 5 por el incremento de las inversiones mineras, lo que deberá mejorar a su vez el nivel de confiabilidad del suministro de energía eléctrica. Los estudios referenciales del proyecto consideran 3 tramos de línea de transmisión en 500 kW con una distancia estimada total de 900 kilómetros y una capacidad de 1.400 megawatts. Construcción de 2 subestaciones nuevas, Mantaro Nueva, 500-220 kW, y Socabaya, Nueva, con 500 y 220 kW. Ampliación de 3 subestaciones existentes, Campo Armiño, 200 kW, Marcona Nueva, 500 y Montalvo, 500 kW.
Proceso de distribución. La distribución de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es suministrar energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales. La energía se transporta a través de líneas a los sistemas de distribución de energía eléctrica, que es la parte del sistema de suministro eléctrico en la que la energía es llevada desde las subestaciones de alta tensión hasta las subestaciones de distribución o entre dos subestaciones de distribución. El sistema de distribución conecta el sistema de transmisión al equipo del cliente. En las subestaciones de transmisión y distribución se cambia la fase u otras características de la energía eléctrica como parte del proceso de distribución final. Se reduce la tensión eléctrica transmitida a niveles de 2400 a 19.920 voltios, que gracias a un transformador distribuidor la reduce aún más. Etapas de la distribución de energía eléctrica. La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red de transporte se realiza en dos etapas. La primera etapa está constituida por la red de reparto, que parten de las subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, donde se encuentran instalaciones intercaladas transformadoras de distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto a la distribución en media tensión. Luego sigue la energía hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kilovatios. La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kilovatios y con una característica muy radial. Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo, uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión. Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que formen mallas. Cuando existe una avería, un dispositivo de protección situado al principio de cada red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red. La localización de avería se hace por el método de prueba y error, dividiendo la red que tiene la avería en dos mitades y energizando una de ellas. A medida que se acota a la zona con avería, se devuelve el suministro al resto de la red. Esto ocasiona que en el transcurso de localización se puedan producir varias interrupciones a un mismo usuario de la red. Empresas distribuidoras de energía eléctrica. Cada una de las siguientes empresas se encarga de distribuir la energía eléctrica a lo largo del país: Cañete, Edelnor, Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Electronoroeste, Electrooriente, Electropuno, Electrosur, Electrosur Este, Electrodunas, Electrucayali, Luz del Sur y Sociedad Eléctrica del Suroeste. Riesgos durante el proceso de transmisión. Eléctricos. Representan el principal riesgo para la seguridad. Si no se mantienen las distancias de seguridad apropiadas o no se utilizan equipos de protección adecuados como guantes y mangos aislantes de goma, pueden producirse graves lesiones o fallecimientos. Caídas. Dan lugar a accidentes graves durante la realización de trabajos de mantenimiento en líneas elevadas y mientras se trabaja desde postes o camiones de altura. En espacios cerrados. Al trabajar en estos lugares existe el riesgo adicional en registros y bóvedas cuando se trata de sistemas de distribución subterráneos. La corriente es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Relacionado al proyecto, la cantidad de corriente no afecta a la resistencia de un material, siempre y cuando este último no se vuelva más y más caliente, debido a que si esto sucede, afecta e incrementa dicha resistencia. Un material se vuelve caliente cuando se ve obligado a llevar una corriente excesiva. La frecuencia es una magnitud que contabiliza las repeticiones por unidad de tiempo de cualquier suceso periódico. Para calcular esta magnitud, se toma en cuenta el número de ocurrencias de este en base a un intervalo temporal. Luego, estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido, siendo su unidad de medida los hercios. La frecuencia puede dividirse en alta frecuencia y en baja frecuencia. Entre menos sucesos sucedan en un periodo, la frecuencia será más baja. Por el contrario, si existen más sucesos en el mismo periodo, la frecuencia será alta. La frecuencia se encuentra constante en todo el proceso de producción de energía eléctrica, cumpliendo con parámetros reguladores que hacen que no ocurran fallas en cada etapa del proceso. Resistencia eléctrica.
Es toda posición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de los electrones. La resistencia eléctrica afecta la producción de energía eléctrica en cuanto a la utilización de un material inadecuado para su producción, es decir, ¿qué materiales con electrones estrechamente relacionados, como el carbono y silicio, presentan más resistencia que el cobre y el níquel, y son malos conductores eléctricos, aisladores? Por lo tanto, la cantidad de producción eléctrica depende de la magnitud de la resistencia. Tensión. Fuerza que impide a las partes de un mismo cuerpo separarse unas de otras cuando se halla en dicho estado. La tensión en una hidroeléctrica se da en los transformadores y los niveles de tensión del transformador se eligen en función de la tensión de generación y de la tensión en la red a la que se deba conectar. La tensión de trabajo de los generadores es media o baja. Y si el transporte de la energía se realizara a estos niveles de tensión, las corrientes eléctricas circundantes serían demasiado altas, lo que implicaría un tremendo derroche por pérdidas en los conductores, además de que estos deberían ser de elevada sección. Transformador. Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. El transformador utilizado puede ser un único transformador trifásico o formarse a base de 3 transformadores monofásicos. Esta última opción encarece el transformador, pero simplifica el transporte a lugares poco accesibles y permite mantener un cuarto transformador monofásico de reserva en caso de avería.